Espero se encuentren bastante bien. Hoy vamos a tratar el tema de la entrevista psiquiátrica y el examen psiquiátrico o mental. Para un médico forense, psiquiatra, es sumamente importante dominar el arte de la entrevista psiquiátrica y el examen mental. ¿Por qué? Porque en muchas situaciones pueden haber simulaciones. Y este es el camino que pueden argumentar muchos clientes para desviar sus obligaciones hacia la justicia. El nombre de un psiquiatra cada vez que se enfrenta a un paciente definitivamente que está en juego. Entonces las habilidades que requiere para la realización de estas es de muchísima importancia. No vamos a ahondar de manera tan profunda en este tema, que es un tema bastante técnico, pero es importante que ustedes conozcan que esto existe y en qué más o menos se fundamentan los psiquiatras forenses para realizar su evaluación. La entrevista psiquiátrica, como dijimos, es útil, permite conocer el perfil psicológico del paciente y vemos cómo él está relacionado con el ambiente, cómo está influenciado por las relaciones sociales, las creencias o la cultura a la cual pertenece. ¿Qué lo motiva de manera consciente y de manera inconsciente? Y con esto se toman decisiones de cómo se va a abordar al paciente. No es lo mismo que tú hables con una persona que tiene creencias musulmanas a que te enfrentes en una conversación con una persona de otro tipo de creencias, llámese católica o llámese cristianos evangélicos, por ejemplo. El apoyo y la red social con la que cuenta el paciente también es otro factor importante, ver de qué estrato viene y qué recursos. El apoyo y la red social con la que cuenta el paciente también es importante. El estatus socioeconómico es vital para conocer la capacidad que tiene este paciente en un momento dado, sus puntos vulnerables, lo que ha hecho, lo que no ha logrado, lo que quería lograr. Es muy importante dedicar el verdadero tiempo en un espacio que se encuentre de la manera más cómoda posible. Las anotaciones no, no son tan recomendables. De preferencia se utiliza una grabadora, ya que lo que buscamos es establecer una comunicación verdadera con el paciente sin interrupciones. Imagínense que a cada rato yo te espérate un momento, déjame ver, déjame escribir una cosita. No, la conversación tiene que ser fluida, la relación que se dé en ese momento tiene que ser fluida. El tiempo no debe ser mayor a 45 minutos. Después de esto, realmente no hay evidencia científica de que sea realmente de validez notoria para el desarrollo de las funciones. En cuanto a los acompañantes, es importante que estos pacientes tengan un acompañante, pero de ser posible, no hacer la entrevista con este acompañante para que no haya un tipo de influencia. Sin embargo, el acompañante puede estar para que nosotros tengamos una referencia adicional al ahondar un poco más dentro de la entrevista. Se hace el motivo de consulta, se averigua cuál es el tipo de enfermedad que está padeciendo, los sentimientos que tiene más importantes sobre los sucesos acaecidos, el entorno cultural y religioso, como ya habíamos dicho, las historias de los hábitos sociales, los antecedentes médicos, historia sexual, historia de logros laborales. Se trata al paciente como persona, como un cono, se trata de lograr una relación lo más cercana a cortar brechas, es decir,
este paciente no debe vernos como si fuera una barrera que estuviera entre los dos. ¿Ok? Las condiciones de la vida actual, la ocupación, sus aficiones o sus hobbies, sus aspiraciones, su nivel educativo. En la entrevista psiquiátrica, al final, veremos temas importantes que de repente se nos quedaron, algún tipo de preguntas al paciente que deben ser de manera abierta, generales, y de ir de lo más general a lo más específico, y el consentimiento para hablar con otras personas, es decir, que él sepa que se le puede preguntar a otras personas. El componente básico de la relación con el paciente es mostrar ese interés. Por eso es que no podemos estar anotando y solamente escribiendo y ni siquiera mirando al paciente. Hay que estar escuchando de manera atenta, principalmente dejándolo hablar, sin que se le formulen demasiadas preguntas. Las preguntas pueden ser abiertas, no tan específicas. Hábleme sobre tal cosa. Buscar qué tipo de reflexiones tienes, qué piensas de esta cosa en la vida, por ejemplo. Nada de estar con sonidos extraños, onomatopeyas, así. Esas cosas no son buenas tampoco. Eh, Refuerzos positivos son frases que nosotros le decimos de vez en cuando para que él sepa que realmente se le está prestando atención. Por ejemplo, la que escribimos en el ejemplo. Ah, sí, mira, con esto yo estoy entendiendo mejor lo que me estás diciendo. Eh, ya tenemos que tener algún tipo de preguntas previas sobre los estados de ansiedad, por ejemplo, si siente palpitaciones, si tiene problemas de sueño, si siente mariposas en el estómago, si siente que se le llena mucho, etcétera, si siente que se suda con cualquier situación. Hay que buscar la manera de mantenernos siempre en el tema, explorando otras circunstancias también, por ejemplo, como ya dije, sus entornos sociales. No, en algún momento de la entrevista debemos hacerle notar que estamos interesados en varios aspectos de su vida, entonces no centrarnos solamente en el problema. En un momento dado, oye, háblame de tu infancia, cuéntame qué te gustaba en la infancia, por ejemplo. Nada de preguntas excesivas, ¿verdad? Nada de estar tocando al paciente ni estar dando de consejos de manera prematura. Es decir, hay que dejarlo hablar. No que él me está diciendo algo de que, mira, yo pienso en este momento que no, tampoco eso se debe hacer. Se debe actuar sin dar explicaciones, sin estar confrontándolo, sin estar haciendo preguntas despreciativas como, mira, eso te lo buscaste, pero ¿por qué hiciste eso? Cosas así. O atrapar al paciente con sus propias palabras. Por ejemplo, él está diciendo algo y, mira, me estás mintiendo porque me estoy dando cuenta. Todo esto es erróneo. Debemos permitir que el paciente se exprese de la manera más natural posible. Hay casos específicos que son importantes notar, como el paciente delirante. Un paciente delirante es alguien que cree que hay algo que es real, pero que no lo es. No hay fundamentos para pensarlo. Entonces hay varios tipos de delirios. Alguien que te está persiguiendo. Tú crees que eres alguien o hay alguien que es superior. La erotomanía. No sé si saben qué es la erotomanía. Es una persona que siente deseo sexual exagerado por alguien, ¿verdad? Los pacientes celotípicos y los pacientes somáticos, es decir, exageran cualquier situación. Hay en esta situación específica, el error más frecuente es convencerlos de que la creencia es falsa. Un paciente con delirio está seguro de lo que está diciendo, entonces no es prudente contradecirlo, al menos en ese momento. Se investiga, como ya dijimos, la situación social, divorcios, separaciones, muertes de familiares, investigaciones muy importantes de ideas
ideas suicidas. Los ancianos pues requieren como siempre una atención especial. No se puede ir a la velocidad porque obviamente las capacidades mentales y motrices son disminuidas, entonces hay que prestar atención tomando en cuenta las limitaciones físicas y orgánicas. Los pacientes violentos, nada te obliga a que lo veas de manera aislada. Si es necesario, puedes tener alguna persona que te esté apoyando y tienes que estar muy seguro de que el ambiente sea totalmente protegido. No puedes quitarle medidas de seguridad a un paciente si tú no estás seguro que se va a poder controlar la hostilidad o, o las capacidades para hacer daño de este paciente. Así que siempre se recomienda que sea en presencia de un personal de seguridad. Si el paciente se pone violento, hay que pedir ayuda. No es recomendable tratar de controlar al paciente por sí solo. Los familiares, como les dije, sí los pueden acompañar, pero estos familiares deben estar en un lugar separado y son aportes adicionales a la entrevista. Luego de esta entrevista, pues nosotros podemos hacer una historia clínica, que es una historia principalmente igual a la historia que se hace en un expediente médico con todos los datos generales del paciente, el motivo por el cual se acudió a nuestra ayuda, qué está padeciendo el paciente y si hay situaciones psiquiátricas que son antecedentes tanto de él como familiares, ya que sabemos que muchos trastornos, y esto lo vamos a conocer en clases posteriores, tienen situaciones genéticas o heredadas. En el caso de las mujeres, controles prenatales, controles de planificación familiar, embarazos, pérdidas, medicamentos, ¿verdad? La historia del adolescente, autolesiones, ideas de suicidio, consumo de licor u otras drogas, la identidad del paciente, del adolescente, temas acerca de su sexualidad, temas acerca de sus hábitos alimentarios. Esto ya lo vimos anteriormente, empleos, educación, todo lo que estuvo en la entrevista lo vamos condensando de manera sistemática dentro de una historia clínica. La historia sexual, inicio, abusos, identidad, como dijimos, disfunciones, cómo ha desarrollado relaciones con parejas, ¿verdad? Enfermedades de otro tipo, no necesariamente psiquiátricas, todo esto influye, ya que, por ejemplo, en casos de demencia, los accidentes cerebrovasculares pueden ser causa del mismo, enfermedades como la encefalitis espongiforme, la de Creutzfeldt-Jacobs o enfermedad de las vacas locas, que imagino que ya la han escuchado en algún momento, pueden producir demencias. La descripción del aspecto físico, cómo se encuentra, si está cuidado, si está descuidado, barba, vestimenta. Hablando de la vestimenta, es importante que nosotros al presentarnos nos presentemos de la manera más formal posible. Nada de psicodelia, nada de ropa exageradamente extrovertida, ¿verdad? Hay que presentarnos de manera formal para que el paciente sienta que está ante un profesional. Lastimosamente, en el momento en el que él se encuentra, requiere de mayor seguridad y la visión de una persona frente a él que está vestida formalmente le brinda mayor seguridad. Obviamente, sus estados de ánimo, euforia, deprimido, cambios entre la euforia y la depresión, enfado, si está muy lábil, es decir, que fácilmente emocionalmente sucumbe, llora, ¿verdad? Su tono de voz. Todo esto nos lleva entonces a la parte donde claro, vamos a hacer un examen físico, pero lo más importante para el psiquiatra forense es hacer el examen mental. Entonces se van a buscar, vamos a seguir investigando sobre
alucinaciones, ¿verdad? Y esto es importante, describir las diferencias entre alucinación e ilusión. La alucinación es una alteración perceptiva experimentada por un paciente sin que un estímulo interno esté presente. Existen las auditivas, las visuales, las tactivas, las gustativas, las táctiles, las gustativas y las olfativas. Sin que haya nada en el ambiente que lo esté estimulando, él percibe figuras, olores, visiones, voces. La ilusión es una apreciación falsa de algo que sí existe. Es decir, la ilusión es como esto en la noche cuando usted está acostado y en las sombras usted ve a una persona. Y cuando usted enciende la luz, pues es una toalla. Entonces, esto es una ilusión, no una alucinación. La despersonalización es la sensación de que uno no es uno mismo. La desrealización es la sensación de que el ambiente es extraño. Proceso del pensamiento: se ve con cuál velocidad el paciente puede racionalizar en base a algunas preguntas que deben tener algún tipo de respuestas lógicas o la manera en la que expresa las palabras durante la conversación. Tenemos las obsesiones, las compulsiones, vamos a ver preocupaciones. Todos estos trastornos los vamos a ver definitivamente más adelante en los trastornos psiquiátricos, por eso en este momento solamente los estamos mencionando. En general, hay que ver el estado de concentración, la orientación de la persona, muy importante, si sabe qué día es, si sabe quién es, por eso es que hablábamos de la despersonalización, si sabe en dónde se encuentra. La memoria, si es memoria reciente, si es memoria remota, eso también nos da orientaciones a algún tipo de daño psiquiátrico. Recuerden que cuando hablamos de problemas psiquiátricos hablamos de enfermedades mentales. Memoria inmediata, qué tanto se controla ante algún tipo de preguntas, qué tanto es capaz de determinar algún juicio y qué opinión tiene esta persona de él. Entonces básicamente todo esto resume rápidamente lo que es la entrevista psiquiátrica. Con esto vamos teniendo una orientación de qué puede tener el paciente. Los trastornos psiquiátricos los vamos a ir viendo próximamente en las siguientes clases de manera más detallada, solamente, y repito, esto es muy importante, de manera superficial. Claro, según el interés que ustedes tengan, les recomiendo pues leer un poquito más para aprender, ¿verdad? Porque seguro en algún momento, no solamente en algún caso, sino también en la familia, pues lastimosamente, ni Dios quiera, pues pudieran tener algún tipo de situación y ustedes pudieran detectar situaciones o signos de alarma. Eh, Creo que con esto, de verdad que esta presentación era bastante rápida. Eh, Concluimos y más adelante vamos a ir profundizando en todos estos tipos de trastornos. Muchas gracias.